Welcome to Pro Español. Me llamo Daniela. Quiero contarte mi historia. Es una historia de amor, de errores y también de esperanza. De niña yo era muy tranquila, no hablaba mucho y no tenía muchos amigos. Mis padres eran muy estrictos. Decían, nada de jugar, nada de amigos, nada de pasatiempos. Me quedaba en casa todo el día. Yo quería jugar con otros niños, pero mis padres repetían, quédate dentro. No fui al jardín de infancia. Cuando empecé la escuela, estaba asustada. Me preguntaba, ¿cómo voy a ir a hablar con otros niños? Pero con el tiempo hice algunos amigos. Aún así, me mantenía callada en clase. Me decía a mí misma, quédate quieta, quédate segura. Quería unirme a clases de arte y a deportes. Me encantaba dibujar, pero mis padres decían, no, concéntrate en tus estudios. El arte no es importante. Después del colegio, entré a la universidad. Allí conocí a un chico llamado Antonio. Era alto y gracioso. Me hacía reír. Me decía, eres tan hermosa. Yo me sentía especial cuando estaba con él. Hablábamos durante horas. Él me decía, eres mi mejor amiga. Yo quería estudiar y conseguir un buen trabajo, pero a Antonio no le gustaba esa idea. Me decía, ¿para qué necesitas un título? Puedes casarte conmigo. Yo tenía 18 años. Estaba enamorada. Pensaba que Antonio cuidaría de mí. Me pidió matrimonio. Me dijo, formemos una familia. Y dejé de ir a la universidad. Renuncié a mis sueños. Creí que el amor era más importante que los estudios. Al principio todo estaba bien. Éramos felices. Tuvimos una hija. Se llamaba Lily. Era pequeña y muy dulce, pero las cosas empezaron a cambiar. Antonio me decía, no puedes usar esa ropa. No le gustaban mis tatuajes ni mi cabello corto. Me decía, cambia tu estilo. Dejé de ver a mis amigas. Antonio decía, no las necesitas, quédate en casa con Lily. Él comenzó a llegar tarde a casa. Decía, estaba con mis amigos. Yo me sentía sola. Quería hablar con él, pero no escuchaba. Una noche se enfadó. Me gritó, me dijo, no eres una buena esposa. Yo lloré. Un día, Antonio me golpeó. No podía creerlo. Lloré toda la noche. Quería irme, pero tenía miedo. Fui a ver a mis padres. Les dije, por favor, ayúdenme. Pero ellos respondieron, estás casada. Quédate con tu esposo. Volví con Antonio. Me repetí a mí misma, las cosas van a mejorar. Volví a quedar embarazada. Esta vez tuve un hijo. Se llamaba Jake. Era igualito a mí. Lo amaba con toda mi alma. Antonio no fue al hospital. Cuando regresé a casa, él me dijo, ¿por qué volviste tan pronto? Aquello me dolió. Antonio tenía una novia. Ni siquiera lo escondía. Me decía, ella me quiere más que tú. Yo me sentía pequeña, insignificante. Quería irme, pero no sabía cómo. No tenía dinero. Tenía 2 hijos que cuidar. Un día Antonio se unió al ejército. Me dejó sola con los niños. Me dijo, tú puedes arreglártelas.
Yo lloraba todos los días. En ese tiempo mi padre murió, mi madre se mudó a otro país. Me quedé completamente sola. Antonio me llamó desde el ejército. Me dijo, encontré a alguien más. Yo no lo podía creer. Le pregunté, ¿por qué? Y él respondió, soy más feliz con ella. 3 meses después, Antonio llamó otra vez. Me dijo, cometí un error. Por favor, recíbeme de nuevo. Yo todavía lo amaba. Le dije, está bien. Intentamos arreglar nuestro matrimonio, pero Antonio no cambió. Seguía lastimándome con sus palabras. Ahora llevamos 16 años casados. Antonio intenta ser mejor, pero aún me hiere con lo que dice. Muchas veces pienso en mi vida. ¿Por qué lo perdoné tantas veces? ¿Por qué me quedé? Ahora tengo 33 años. Ya no soy la misma persona que fui. Soy más fuerte, pero me siento cansada. A veces siento que no existo. Quiero creer en una vida mejor. Quiero encontrar felicidad para mí y para mis hijos. Cada mañana me levanto temprano, miro a mis hijos. Ellos son mi razón para seguir adelante. Lily tiene ahora 8 años. Le encanta dibujar y cantar. Jake tiene 4 años. Le gusta jugar con coches y reír a carcajadas. Me digo a mí misma, sé fuerte por ellos. Preparo el desayuno. Le preparo el almuerzo a Lily para llevar a la escuela. Jake se queda en casa conmigo, pero algunos días son muy difíciles. Me siento cansada, me siento triste. Me pregunto, ¿cómo llegó mi vida a ser así? Un día, mi vecina llamó a mi puerta. Se llama Sara. Sonrió y dijo, hola Daniela, ¿quieres venir a tomar un té? Yo quería decir que no. Tenía miedo de que Antonio se enojara. Pero fui. Necesitaba hablar con alguien. Sara me dijo, no estás sola. Yo estoy aquí para ti. Sus palabras me hicieron llorar. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tan sola. Sara me dio una idea. Me dijo, ¿por qué no empiezas a trabajar desde casa? Lo pensé. A Antonio no le gustaba que yo trabajara fuera, pero tal vez podía hacer algo pequeño. Empecé a hornear pasteles y a venderlos. Al principio fue difícil. No sabía si sería capaz, pero trabajé duro. Mis pasteles eran buenos. La gente empezó a pedir más. Por primera vez en años me sentí orgullosa de mí misma. Pensé, puedo hacerlo. Un día, Antonio llegó a casa enfadado. Gritó, ¿por qué estás horneando? Tú no necesitas trabajar. Yo lo miré y le dije, necesito hacer esto por mí y por los niños. No voy a parar. Antonio se quedó sorprendido. No dijo nada. Yo tenía miedo, pero me sentía fuerte. La vida no cambió de la noche a la mañana. Antonio todavía se enfada a veces, pero yo empecé a poner reglas. Le dije, no voy a permitir que me vuelvas a hacer daño. Si me golpeas otra vez, me iré. Al principio no me creyó, pero me mantuve firme. Sabía que tenía que protegerme a mí y a mis hijos. También comencé a conocer gente nueva. Sara me presentó a sus amigas. Eran amables y solidarias. Empecé a hacer pequeñas cosas
que antes me encantaban. Me volví a cortar el pelo corto, me puse ropa colorida, me sentí yo misma después de mucho tiempo. Lily me dijo, «Mamá, ¿te ves tan feliz?» Sus palabras me hicieron sonreír. Ahora estoy pensando en lo que yo quiero. Quiero una vida segura y feliz para mis hijos. Quiero sentirme libre. No sé si Antonio cambiará algún día, pero sé que yo he cambiado. Ya no soy la chica asustada que fui antes. Me digo a mí misma, un día encontrarás paz. No sé cuándo, pero creo que llegará. Si estás leyendo mi historia, quiero que sepas algo. Eres fuerte. Puedes sobrevivir a los momentos difíciles. No te rindas contigo misma. Espero que mi historia le dé esperanza a alguien. Si te ha gustado la historia, por favor dale like, suscríbete y comparte.